Buenos días, bienvenido a mi forja. Si eres un cocinero que se acaba de comprar un cuchillo de acero al damasco, este vídeo es para ti. O si eres un aficionado que quiere aprender a cómo se hace el damasco o a entenderlo un poquito mejor, pues también. Y yo qué sé, si eres una persona que tiene curiosidad por saber qué carajo es el acero de damasco, de dónde viene y si es verdad todo lo que cuentan, pues también. O sea que básicamente que te quedes a ver el vídeo. Y es que claro, hay mucho mito en torno a qué es el acero de damasco, cómo funciona, no tiene propiedades mágicas, no, nada de eso. Pero bueno, por desgracia es que ese conocimiento se ha perdido y no hay nadie, o por lo menos no he encontrado a mucha gente que diga o directamente qué es el acero de damasco, y todo el mundo conocemos el acero de damasco por lo que sale en la televisión o en las películas, y bueno, quieras que no dejan de ser cosas de ficción, no realmente es eso, es televisión y se aleja un poquito de la realidad. Si no sabes lo que es el acero de damasco, en Juego de Tronos, por ejemplo, sale el acero valirio, pues eso es acero de damasco, lo que pasa es que ellos lo llaman acero valirio. Y si no has visto Juego de Tronos, cosa que me parece fatal por tu parte, siempre que hayas visto una hoja con... Bueno, no, espérate, es que es tontería, yo me dedico a hacer esto. Esto de aquí es un acero de damasco que está un poco gastado, pero ¿veis que tiene dibujitos? Pues siempre que veáis una hoja que tiene dibujitos es de acero de damasco, a no ser que te la quieran colar y sea grabado por láser. Eso ya hablaremos después. No es común, pero bueno, podría pasar. Cuando hablamos del acero de damasco, realmente no estamos hablando de un tipo de acero concretamente, sino más bien de una técnica que consiste en mezclar diferentes tipos de acero. Esta técnica es muy antigua. Realmente esta técnica viene de la antigua Siria, que era el centro de comercio en la Edad Media, aunque realmente se remonta un poco más atrás, la India, que se conoce como acero Guts o acero de crisol. Era una técnica que se usaba para mezclar o mejorar las propiedades del acero mediante la fundición. Claro que esa técnica realmente como que se ha perdido un poco, pero actualmente lo que hacemos los artesanos es simular el resultado. Ese acero era muy bonito, tenía unas propiedades maravillosas, pero sí que es verdad que esa técnica concreta pues, se ha perdido a lo largo del tiempo, pero el resultado de esas piezas eran pues piezas muy labradas, muy bonitas, con la hoja, con un tipo de ondulación, con un tipo de dibujo muy característico. Entonces lo que hacemos actualmente los artesanos es emular una técnica que yo supongo que sería muy similar, porque el resultado es muy parecido. Este tipo de técnica lo que hace es aprovechar, al mezclar varios tipos de acero, le confiere unas propiedades distintas a las de los tipos de acero que son monoaceros, es decir, los que son un tipo de acero, nada más. Sea los cuchillos de cocina normales, por ejemplo, los que son de acero inoxidable, los que son lisos completamente, eso es un monoacero, es un tipo solo de acero. El acero de damasco, al mezclar varios tipos mediante la técnica del caldeo, que consiste en, con calor, temperatura y presión, se unen las capas superficiales llevando el acero a un estado semisólido. Eso quiere decir que el acero, por ejemplo, se funde, es decir, se vuelve líquido a unos 3200 grados aproximadamente, más o menos. La fragua de gas no llega a tanta temperatura, pero sí que es verdad que llega a unos 1200, 1300 grados aproximadamente, y eso hace que las capas superficiales del acero lleguen a un estado de semisólido. Eso quiere decir que no es líquido, pero el sólido que tiene, digamos que es como babosillo, pero solo superficialmente. Como unimos varias capas, todas esas capas superficialmente quedan como una especie de baba. No es realmente baba, evidentemente, pero sí que es verdad que en ese estado, cuando tú le aplicas presión, se unen, se sueldan, se caldean. Por eso se llama el caldeo. Cuando la famosa escena del Señor de los Anillos, cuando los elfos están arreglando la espada de Aragorn y la unen y golpean, realmente no se hace así, pero quiere decir que están emulando la técnica del caldeo, que es unir por presión y calor. Y claro, usando este tipo de técnica se le confiere al acero unas propiedades ligeramente distintas a los aceros que son monoaceros, es decir, que son un solo tipo de acero. La técnica del caldeo es la que se usa para hacer el damasco. Entonces, aunque hable de acero de damasco, realmente el acero de damasco es el resultado. El acero no es un acero como tal, como ya he dicho, simplemente es una técnica, ¿vale? Aquí en España, antiguamente, por ejemplo, en la Edad Media, el famoso acero toledano se hacía mediante el caldeo.
se podría decir que puede ser damasco, aunque realmente se asemeja más a la técnica Sanmai que conocemos de los japoneses, pero realmente es todo lo mismo, es caldear distintos tipos de acero para conferir propiedades diferentes, porque cada acero tiene unas propiedades, entonces para mezclarlo se unen, se fusionan, se caldean. Actualmente la industria de la metalurgia ha avanzado muchísimo, pero muchísimo es muchísimo, desde pues que se usaban esas técnicas hasta el día de hoy. Entonces los aceros modernos que tenemos se siguen llamando acero de Damasco, aunque el término realmente correcto sería acero multilaminado. Detalles, etiquetas, pero que realmente es el nombre técnico que tiene. ¿Por qué? Porque a día de hoy, como digo, la industria del acero ha avanzado muchísimo y hoy día tenemos aceros que están compuestos que son muchísimo mejores que cualquier tipo de acero que yo pueda fabricar de manera artesana. Sí que es cierto que gracias al avance de la metalurgia los aceros son muy complejos, pero no pueden emular las cosas bonitas que se pueden hacer de manera artesana. Y ahí es donde entra lo bonito, lo fantástico, lo maravilloso, lo especial y lo único que tiene el acero de Damasco y todos los patrones de Damasco que se pueden hacer. Patrones como todos estos que vais a ver ahora mismo. Si estás viendo este vídeo y eres cocinero, seguramente es o bien porque tienes un cuchillo de acero de Damasco o bien porque tienes pensado comprarte uno y no sabes bien qué es lo que es o qué es lo que te vas a comprar. Simplemente quieres saber si es verdad que los aceros de Damasco pues no se desafilan, o los aceros de Damasco son indestructibles o son nietos segundos de la espada Excalibur. Y tengo malas noticias para ti, y es que no. El acero de Damasco se desafila igual que cualquier otro cuchillo. El acero de Damasco, si se te cae al suelo, lo tratas mal, se mella y también se rompe. O sea que lo siento muchísimo. Pero también tengo buenas noticias para ti, y es que si tienes un acero de Damasco, tienes un acero que seguramente sea un poquito mejor que cualquier tipo de acero. Aunque rompiendo una lanza a favor de la idea que tú tenías en mente, tengo que decir que si eres cocinero y tienes un cuchillo de acero de Damasco, seguramente tenga un Damasco en Sanmai. ¿Eso qué significa? Que tu cuchillo por fuera seguramente tenga unas aguas o tenga una línea similar, y en el filo tengas otro trozo de acero limpio que llega hasta el filo. Eso significa que han cogido y han hecho acero de Damasco, una plancha entera de otro tipo de acero, normalmente VG10 o un SG2 o algo así, que son aceros plurimetalúrgicos, son aceros que son con cebolla y son maravillosamente buenos. No quiere decir que sean malos, y en el otro lado tienes Damasco. Entonces realmente estás usando el Damasco para algo estético, no estás usando el Damasco como tal, pero no pasa nada porque esos cuchillos también son muy buenos. El SG2, el VG10 son aceros inoxidables, que son aceros que tienen origen en Japón, y los japoneses son muy listos, son maravillosamente buenos pensando en aceros, y pensaron ese tipo de aceros para los cuchillos de cocina. Son aceros con un porcentaje de carbono muy alto y tienen muy buena retención de filo. O sea que si tienes un cuchillo de Damasco y eres cocinero, quédate tranquilo porque tienes un cuchillo que es maravillosamente bueno. Y seguramente tu cuchillo sea de acero inoxidable, porque verás, hay dos tipos de acero de Damasco. Están los aceros de Damasco de acero inoxidable y los cuchillos de acero de Damasco de acero al carbón. Yo los que hago son de acero al carbón y tienen diferencia de acero al carbono, pero inoxidable. Los aceros inoxidables, que seguramente todo el mundo tenga en casa para cocinar, son aceros que son muy buenos, como ya he dicho, que no requieren de un mantenimiento más que de afilarlo y cuidarlo para que no se melle, y no tienes que estar batallando con el óxido. Sí que es cierto que el tipo de filo o el tipo de afilado que te da es diferente al
cuchillo de acero de Damasco o al carbono. Ya no tiene por qué ser Damasco, simplemente los inoxidables y los aceros al carbón son diferentes. Y cuando hablamos de Damasco, 3/4 es lo mismo porque está compuesto de acero al carbono, los cuchillos de Damasco me refiero. Entonces son completamente diferentes. Sí que es verdad que las diferencias cuesta apreciarlos si no estás muy metido en el mundo, pero con el tiempo sí que te das cuenta de la diferencia entre uno y otro. No quiere decir que uno sea mejor que otro, simplemente son diferentes. Si tu caso es que tienes un cuchillo de acero de Damasco al carbono, tengo que decirte que tienes suerte de que iba a decir que estás hablando con un experto, pero queda como muy pretencioso eso, ¿no? Vamos a dejarlo en que tengo una ligera idea de qué es el acero de Damasco y te voy a explicar un poquito cómo tienes que mantener ese cuchillo, ese y el resto de cuchillos, porque al fin y al cabo, quitando la parte del óxido y del mantenimiento para evitar el óxido, el mantenimiento de los cuchillos realmente siempre es el mismo, o por lo menos debería de serlo. El mantenimiento de todos los cuchillos debería de ser afilarlos, tenerlos siempre muy afilados. Parece algo obvio, pero que tú te compres un cuchillo de 300, 400, 600, 10.000 euros, eso no implica que no tengas que afilarlo. Y voy a poner un ejemplo, un símil que siempre pongo cuando doy charlas, y es que la gente que se compra un coche muy caro, un Bugatti, un Bentley o un Ferrari o un coche muy caro, solo por comprarse un coche caro no dice, bueno, me he gastado 1.000.000 de euros en un coche, ya no le tengo que echar gasolina, no le tengo que cambiar las ruedas, no tengo que hacerle ningún mantenimiento, me he gastado 1.000.000 de euros en un coche, ya me vale para todo. Pues no, perdona mi amigo, pero te gastes lo que te gastes en un coche, vas a tener que cambiarle las ruedas y vas a tener que echarle gasolina. Y a los cuchillos les pasa exactamente lo mismo, da igual lo que te gastes, el cuchillo vas a tener que afilarlo. La diferencia entre los cuchillos, no más caros, sino la diferencia entre los cuchillos más duros o más blandos es el tiempo que te aguanta el filo afilado, valga la redundancia, la retención de filo que tenga esa pieza. Si normalmente los cuchillos que suelen ser artesanos o simplemente son cuchillos más, no voy a decir buenos porque realmente no es que tengan que ser buenos, sino los cuchillos que son de un acero más duro realmente te aguantan mucho más tiempo afilado, pero eso no quiere decir que no tengas que afilarlo, tienes que afilarlo igual. Lo que pasa es que a lo mejor no tienes que afilarlo una vez cada 2 días, tendrás que afilarlo una vez a la semana o una vez al mes, depende del uso que le des o de tan buen uso que le des, pero afilarlo tienes que afilarlo. Y es que hay muchísimos mitos sobre todo lo que es el acero de Damasco. Entonces, bueno, creo que si has llegado hasta este punto del vídeo, ya más o menos te haces una idea de lo que puede ser. Normalmente los aceros de Damasco se suelen hacer, antiguamente se hacían por unos motivos muy diferentes a los que se hacen actualmente. Entonces, esta parte es dedicada a los cocineros y es que si tienes un cuchillo de acero Damasco al carbono, seguramente tengas una pieza única e irrepetible, porque las industrias normalmente no suelen hacer cuchillos de Damasco en carbono, y si tienes uno de carbono es porque te lo ha hecho un artesano. Eso significa que solo hay ese cuchillo en el mundo. Y lo más importante es saber mantenerlo. ¿Cómo se mantiene un cuchillo en cocina de acero al carbono? Ya da igual que sea Damasco o no, simplemente que sea carbón. Mi consejo siempre que le vendo un cuchillo a un cliente es si puedes reservarlo solamente para magro, es decir, carne, pescado, ya sea crudo o cocinado, genial. Si también lo quieres usar para verduras, las verduras lo que tienen es que el acidillo, el liquidillo que sueltan es muy ácido, y el ácido evidentemente mancha el cuchillo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es malo? No, pero si dejas que esa agüilla se seque la hoja, al final lo oxida. Entonces la manera ideal de mantener un cuchillo al carbono es en cocina, siempre que estés trabajando con él y no tengas tiempo de pararte a limpiarlo y demás. Lo suyo es que cuando termines, sobre todo con la verdura, termines de picar y demás, le des un enjuagadillo rápido y si puedes lo seques y sigas trabajando. Y cuando hayas terminado, lo seques bien con papel de cocina. Es muy importante este detalle, el papel de cocina lo absorbe todo. Los paños suelen dejar restos de humedad. Entonces hay muchos clientes que me dicen que su cuchillo se ha oxidado después de secarlo, después de limpiarlo, y es que si lo secas con un paño y lo dejas, sigue con humedad y al final se oxida. Entonces cuando hayas terminado el servicio, lo suyo es que lo friegues con la esponjita del estropajo, porque el estropajo lo raya. Por lo menos mis cuchillos se rayan porque están muy pulidos, y el estropajo, quieras que no, pues es abrasivo y lo va a rayar, aunque sea plástico, pero lo raya. Entonces lo limpias bien, lo secas con papel de cocina y de cuando en cuando pues le puedes dar un poquito de aceite de girasol, de camelia, aceite de coco, de olíbano, que es muy ácido, eso lo puede llegar a hacer daño. Entonces de vez en cuando lo limpias y el cuchillo te dura.
Los japoneses, ellos usan casi siempre, por no decir el 90% de sus cuchillos son de acero al carbono, y para ellos que con el tiempo vayan tomando una tonalidad gris o oscuro es como que le da mucho más vida a su cuchillo porque ha sido usado. Los japoneses hay que quererlos como son. Eso quiere decir que si tienes un cuchillo de acero al carbono y le han salido algunas manchitas oscuras, algunas manchitas negras, no te preocupes porque eso es completamente normal y hay gente que incluso le gusta, o sea que no te preocupes. Dicho todo esto, ahora es momento de darle un poquito de feedback a la gente que quiere aprender a hacer damasco o que simplemente quiere saber cómo se fabrica ese acero tan misterioso y tan bonito, que tampoco tiene, no tengo que llamar Panoramix para hacer una pócima secreta, es simplemente el truco está en la temperatura, y eso sí que es verdad que lo voy a explicar un poquito más para adelante. Más para adelante quiero decir más adentro de la fragua. Ahí dentro lo que tengo es un bloque de acero de damasco. Lo que tengo son 20 capas intercaladas entre sí, una de 1095, otro 15N20, 1095, 15N20, así. Si no sabes lo que es un acero 1095, 15N20, son nomenclaturas, es decir, el nombre que se le da al acero para saber qué composición tiene. El 15N20 es un acero al carbono que tiene un 0,75% de carbono y un 3% de níquel. Si no sabes para qué sirve esto, te lo explico. Esto está enfocado a los cuchillos de cocina. Si eres aficionado a cocinar o tienes un cuchillo de cocina o simplemente conoces a alguien que tiene un cuchillo japonés que te dice que es la con cebolla, seguramente sea por el porcentaje de carbono que tiene ese acero. Seguramente te suene de haber escuchado el acero azul japonés, el famoso acero azul japonés. Ese acero es muy bueno y tiene un 1,5% de carbono. Todos los cuchillos que sobrepasan el 1% o están alrededor del 1% de carbono tienen una retención de filo increíble. El carbono es lo que hace que el cuchillo aguante bien el filo. El cromo también le da un poco de resistencia al filo, pero lo más importante en este caso sería el porcentaje de carbono. Cuanto más carbono tenga, más duro va a ser, pero tampoco te puedes pasar porque si tienes muchísimo carbono, entonces se vuelve demasiado frágil y eso podría llevar a que el cuchillo se rompa. Entonces, normalmente lo ideal es que tengan en torno al 1% de carbono los cuchillos. Y el 15N20, además de tener un 0,75 que está bastante cerca del 1%, tiene un 3% de níquel que realmente no le aporta nada a la estructura de la retención de filo, que aguante el afilado el cuchillo, sino lo único que hace es que el ácido no le afecte a ese tipo de acero. Eso significa que cuando lo metemos en el ácido para revelarlo, para ver el contraste que tiene, ese acero se siga quedando blanco y pulido como estaba antes. Y el otro acero es un 1095 de la serie 1000. Si os gusta todo este mundo de los aceros y queréis saber más acerca de los aceros, por qué se llaman así, las nomenclaturas que tienen, os voy a dar algunas pistas para que podáis trabajar sobre eso. Yo estoy hablando en nomenclatura IC o SAE, que es la nomenclatura americana, que es la que yo uso y la mayoría de gente usa para poder saber qué tipo de acero. Entonces yo os recomiendo que luego, si tenéis más curiosidad, os vayáis a Google y pongáis nomenclatura IC/SAE de los aceros, y si lo podéis poner en inglés mucho mejor porque os va a explicar y ahí ya vais a entender un poco mejor todo, por qué los números que tienen y demás. Bien, ahora que ya sabemos los aceros y cómo se componen en el lugar, déjame explicarte cómo se produce esa maravillosa fusión entre dos piezas metálicas, y es que ese caballero de ahí es el responsable de que eso ocurra. El acero tiene un punto de fusión que se vuelve líquido de 3000 y pico grados, pero yo no lo pongo líquido. Digamos que el acero superficialmente llega a un estado semisólido que hace que la capa superficial, digámoslo así, se vuelva como viscosa, se vuelva como chicle, se vuelva como pegajosa. Eso hace que cuando hay otro metal, mediante presión, esas capas superficiales se unan, quedándose en una sola pieza. Es decir, los aceros de damasco no son, estructuralmente hablando, no son más débiles. Cuando ya están compuestos, o sea, cuando ya están acabados, están templados y todo, tienen la misma resistencia que un acero, un monoacero que se llama, o sea, un acero de un solo tipo. Yo creo que a nivel de cuchillos, sobre todo cuchillos de cocina o cuchillos, sí, sobre todo cuchillos de cocina, creo que
da exactamente igual la resistencia en ese aspecto, porque el cuchillo de cocina no se golpea. Si me vas a hablar de un cuchillo de monte o quieres, yo qué sé, talar un árbol con un Bowie, pues a lo mejor ahí, pues no lo sé, ahí ya me pilla. Pero hablando de cuchillo de cocina, no, la resistencia y la durabilidad no va a ser distinta a un monoacero. Y bien, hasta aquí la parte explicativa y teórica de todo lo que es la parte del damasco, y creo que he podido explicarlo lo mejor y más rápido posible. De todas formas, si alguien tiene alguna duda con respecto a todo esto, pues me puede escribir en los comentarios cualquier duda que tenga y se la responderé encantado. Bien, pues ahora que ya tenemos un poco más claro todo lo que es el mundo de los aceros de damasco y de cómo se componen y demás, lo siguiente que hay que hacer, si ya quieres fabricar un cuchillo de acero de damasco, es saber controlar muy bien las temperaturas. Mira, esto que le estoy echando no son polvos mágicos ni mucho menos. Esto se llama sal de bórax. La sal de bórax es un fundente que se suele usar en joyería porque suelen fundir mucho, y nosotros también lo usamos precisamente porque es un antioxidante. Es decir, hace que las capas superficiales del óxido que se crea no se creen cascarillas como esta que acabo de soltar. Esto es una cascarilla muy grande, mirad, es una cascarilla, y ayudan a que esa cascarilla no se forme entre las capas superficiales de todas las capas que estoy haciendo, para facilitar que luego se caldee. Entonces, bueno, ahora mismo esto tiene aproximadamente unos 900 grados, unos 900 más o menos. Aún le falta un pelín para que alcance la temperatura de caldeo. ¿Cómo se sabe la temperatura de caldeo? Bueno, pues os lo explico. Bien, esto es una tabla de temperatura, ¿vale? Que esta la podéis encontrar en internet, que os dice básicamente la temperatura aquí está en grados Fahrenheit, os dice la temperatura en grados centígrados y el color que tiene más o menos. Y esta es la temperatura del revenido. Ahora mismo nos vamos a quedar con esto nada más. Antiguamente las temperaturas se veían por el color, igual que ahora. Nos dejamos guiar por el color del acero y sabemos más o menos qué temperatura tiene. Entonces lo que buscamos es más o menos unos 1200 grados, 1250, entre 1200 y 1300. Es decir, cuando el acero se pone amarillo limón, más o menos, ese es el punto de la temperatura ideal para poder caldear. No sé si mientras caldeo voy a poder explicarlo, entonces lo explico ahora. Los primeros golpes hay que darlos suavecitos, pero con firmeza, es decir, no, si damos muy fuerte, seguramente eso cause demasiada vibración y haga que se levante, entonces no llegue a caldear. Lo ideal es dar golpes secos y suaves para favorecer que los primeros golpes ayuden a la fusión, y luego ya sí que le podemos meter algo más de caña, que es lo que voy a enseñar ahora. Bien, lo importante es protegerse bien. Yo no recomiendo que los primeros caldeos y las primeras veces que caldeéis lo hagáis en manga corta, ¿vale? Porque seguramente os salte y os queméis. Las primeras veces que vayáis a caldear, siempre os recomiendo gafas. Bueno, las gafas siempre puestas. Yo tengo unas que no son estas, que son las que siempre me pongo, pero bueno, hoy me he puesto estas. Y guantes. Los guantes los podéis dejar o no, eso ya es cosa vuestra, pero los ojos siempre protegidos, ¿vale? Y ahora, como tiene la sal de bórax, eso al fin y al cabo se va a convertir en una baba. Literalmente es una baba. Entonces cuando tú golpeas, si golpeas muy fuerte, aún así va a saltar, va a hacer esto como... Y es como una baba, que esa baba tenéis que tener cuidado porque quema. Entonces la primera vez va a saltar, la segunda vez ya no va a saltar tanto. Ahora es cuando hay que golpear con firmeza, pero suavito, sin pasarse. ¿Veis cómo salta? ¿Ves? Tenéis que intentar darle en toda la superficie y no haya partes que no hayan caldeado del todo bien. Ya ha perdido la temperatura, ya por más que le dé, no se va a caldear. Esto es para limpiarlo, porque otra cosa que es importante también es que si no tenéis fragua de gas como esta y lo hacéis en una fragua de carbón es mucho más complicado porque deja más suciedad. O sea, todo lo que sale y todo eso es eso, simplemente suciedad, y eso te va a hacer que te cueste más trabajo. Entonces, bueno, también se puede hacer, pero un poquito más complicado. Si no habéis podido ver la temperatura, estaba amarillo. Imaginaos un limón un poquito más apagado, un amarillo limón un poquito más, sí, entre el azafrán, es que el azafrán es naranja, sí, como una paella y un limón, el color de la paella cuando ya está acabado y un limón
entre esos dos, más o menos, es la temperatura. También es ya vuestra experiencia lo que va a decir cuando está y cuando no está, ensayo y error, pero básicamente la temperatura que tenéis que buscar más o menos un amarillo de limón sin pasaros, porque si os pasáis, el calor puede llegar a quemar el acero. A mí nunca me lo ha hecho en esta fragua, pero en la de carbón sí, que alcanza mucha más temperatura. Entonces, con eso, cuidado. El bloque de damasco en teoría ya está caldeado, pero con una vez, si es la primera vez o las primeras veces os estáis aprendiendo a hacer damasco, yo os recomiendo que aseguréis que esté bien caldeado. Es decir, yo con una vez ya sé que está bien, pero porque me tengo muy cogidas las temperaturas y demás. Si sois latinoamericano, entendéis que yo soy español y la palabra es... Entonces, bueno, yo tengo bien cogidas las medidas de temperatura y demás, pero si no, lo ideal es que lo hagáis 2 o 3 veces hasta que estéis 100% seguros de que no han quedado bolsas de aire por dentro y nada, y todo está muy bien compactado y bien caldeado. Y a partir de ahí ya, si tenéis máquinas, pues liéis con las máquinas, porque si no está bien caldeado y empezáis a darle caña con el martillo o con las máquinas, lo más seguro es que la punta en algún extremo se abra como si fuese una alcachofa y mejor que empiece de nuevo. Ahora ya estaría caldeado, no sé si aquí se podrá ver bien, se ven las líneas, pero es un bloque sólido, o sea, ahora mismo es una sola pieza. Ahora ya no hay 20 placas, ahora solamente hay una entera compuesta por 20, pero que se comporta como una sola pieza. Eso significa que el bloque ya está. Ya tenemos aquí el acero. Ahora todo lo que demás que queda es, pues bueno, multiplicar capas, o bien si vas a hacer algún patrón, pues ya moverlo de manera diferente. Hay que ir jugando con las temperaturas de las fraguas, es decir, yo las he subido para caldear, y ahora que ya está caldeado, pues vuelvo a bajar para trabajar con ellos. Si tú quieres trabajar siempre con temperatura de caldeo, ya tú, pero vas a gastar un montón de gas. Para terminar, quiero decir a la gente que no es cuchillera, que no hace cuchillo, simplemente que ha llegado hasta aquí porque tiene curiosidad de saber cómo se hace el acero de damasco o qué es, quiero explicarle los dibujos que salen. Todo sale, empieza con esto. Ahora ya tengo un bloque que tiene líneas. Si eso lo limpiásemos y le metiésemos ácido, ahora mismo de canto solo veríamos líneas, muchas líneas, una blanca y una negra, una blanca, una negra, una blanca, una negra, y con eso vamos jugando, porque según la manera de mover el acero va quedando un dibujo u otro. Si acabáis de ver la máquina, yo he aplastado así de manera horizontal, entonces las líneas quedan así, pero si yo, que tengo las líneas horizontalmente, pongo el bloque así y aplasto de esta manera, en esta dirección, las líneas que quedan así van a ser así y tendrá una forma de C. Si esa forma de C luego se empieza a trabajar de otra manera, pues a lo mejor se corta por la mitad o simplemente se vuelve a poner cuadrado, esa C empezará a deformar y luego empezará a formar dibujos geométricos. Si esas formas geométricas las cortamos y las vamos girando y las vamos poniendo de manera alterna, tenemos los dibujos y los patrones de damasco que seguramente, si has seguido la historia del canal hasta ahora mismo, habrás visto que he hecho muchos dibujos y muchas cosas bastante chulas, y todo parte de aquí. Entonces, bueno, al fin y al cabo el acero de damasco no deja de ser una expresión artística, es como el que está pintando o el que hace música. La música hay 7 notas, re, mi, fa, sol, la, si, do, y luego la sostenido, y no hay más, simplemente hay 7 notas, y con esas 7 notas se forman y se han formado miles de millones de canciones a lo largo de la historia, y solamente hay 7 notas, depende de cómo tú las alteres. Aquí es más o menos lo mismo, tienes un proceso que es unir capas, y ya depende de ti como tú la unas y luego como tú lo muevas, tienes diferentes patrones, tienes diferentes canciones. No deja de ser una expresión artística, no deja de ser algo único, porque no hay dos patrones iguales. Entonces, bueno, ahí está la gracia del acero de damasco, que cuando compras algo de damasco, sobre todo si es un cuchillo hecho a mano, estás comprando una pieza única, solo hay una en el mundo, no hay más como esa, tienes tú la exclusividad, sabes realmente que hay un trabajo artesano detrás, un trabajo que es complicado, complejo, con mucha maquinaria, en mi caso con muchas horas de estudio y de pensar, y bueno, tienes
tienes todas esas ventajas. Entonces, bueno, si os ha gustado el vídeo, espero que haya sido lo más explicativo posible. Bueno, un consejillo para los que sean cuchilleros. Si queréis saber si el cuchillo o la pieza de damasco, cuando ya hayáis terminado de caldear y todo está correctamente, no hay ninguna delaminación ni nada, tiradla al suelo. Tirarla al suelo es esto. Esto es una pieza de damasco, ¿vale? De damasco aleatorio de 200 capas. Lo pone aquí. A ver si se escucha. ¿Habéis escuchado que suena cling? Pues si suena así es que está bien. Si suena clac, como una caña cuando está partida, eso significa que el caldeo está mal. Este sería el cuchillo, como queda cuando hacemos el patrón este que acabamos de ver, multiplicando capas, simplemente multiplicando capas. El proceso que habéis visto son las primeras 20 capas y esas 20 capas las he dividido en 5 o 6 trozos, ahora mismo no me acuerdo, y hemos tenido 160, entre 140 y 160 capas. Y este es el dibujo, el clásico de damasco, que queda cuando se divide, cuando se caldea de esa manera. Entonces, bueno, dicho todo esto, espero haber aclarado mucho más todo lo que es todo el acero de damasco, los aceros al carbón un poquito en cuanto a mantenimiento y demás. Y bueno, a ver, no deja de ser un mundo bastante complejo y por desgracia vivimos en España o los países hispanohablantes, sobre todo en España, porque yo he buscado mucho, no hay información apenas de todo este mundo, es una información o un conocimiento que se está perdiendo y entonces, bueno, gran parte de mi trabajo añadido a todos los cuchillos que tengo que hacer es el trabajo de comunicaros y sobre todo para que este conocimiento no se pierda y el que quiera aprenderlo y el que quiera investigarlo y el que tenga la posibilidad, que no tenga que ser como yo, que tenga que buscar en sitios muy random y a base de experiencia, porque todo lo que yo he aprendido es a base de prueba y error, leer y poco más. Nadie me la ha podido explicar así abiertamente porque lo poco que he podido encontrar eran canales que estaban en inglés y bueno, cuesta un poco de trabajo. Entonces, ya os digo, es un mundo bastante complejo que espero hayáis podido resolver alguna duda. Si tienes un cuñado que te dice, no, porque el acero de damasco, te coges este vídeo, le das abajo a la flechita que pone compartir y le dices, toma, campeón. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, ha sido un vídeo un poco express, pero bueno, espero que os haya gustado, que hayáis podido aprender y todas las dudas que tengáis al respecto, pues bueno, si queréis me los ponéis en los comentarios y yo estaré encantado de poder responderlos. Y si lo compartís con alguien que, o bien que sea cocinero o tenga alguna duda o en algún momento surja todo lo relacionado con el acero de damasco, pues bueno, les ponéis este vídeo a modo explicativo y espero que os ayude. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la siguiente.